buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todo este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigorífico CNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Bueno, con los buenos días, aquí lo primero que destaca en la agenda informativa es el vergonzoso aumento salarial que anunció con bombos y platillos el gobierno en este fin de semana que acaba de transcurrir. Es vergonzoso por más de una razón, no me estoy refiriendo únicamente al monto pírrico del mismo. Nuevamente el gobierno impone, en lugar de negociar un salario mínimo, impone en vez de concertar un salario mínimo, impone en vez de consultar con los actores de la producción el salario mínimo, y con eso lo que hace es ratificar las razones fundamentales por las cuales el régimen de Maduro fue condenado por la Organización Internacional del Trabajo. Eso hay que decirlo. Repito, más allá del tema del monto insignificante, hay países que tienen salario mínimo. Todos los países tienen salario mínimo. Venezuela tiene un salario ínfimo. Ese monto es ciertamente vergonzoso, pero vayamos un paso atrás y veamos cómo este gobierno que se dice obrerista sencillamente ha dinamitado la naturaleza y razón de ser del diálogo social en el país. Lo que conduce a esto es que bajo este gobierno, bajo el gobierno de Maduro, y por cierto, con este ministro del Trabajo, con el señor Eduardo Piñate, se produjo una regresión de más de medio siglo en cuanto a las relaciones laborales en Venezuela. Repito, los salarios mínimos se concertan y por encima del salario mínimo está lo que se acuerde en las contrataciones colectivas. Logro de la clase obrera venezolana, logro de los trabajadores venezolanos. Bueno, resulta que la contratación colectiva, el derecho a la contratación colectiva fue dinamitado por un gobierno que se abrogó el supuesto fuero dictatorial de imponer tablas salariales, las llamadas tablas del hambre. Llamadas así, por cierto, justamente. Recuerden ustedes que en la denuncia de lo que eran las tablas del hambre hace ya casi 2 años, o 2 años y tanto, fueron perseguidos, escarnecidos, detenidos, hechos presos, numerosos dirigentes laborales, entre ellos nuestro apreciado secretario general de Ferrominera, el señor González. Bueno, todo eso nos conduce a esta situación. Quiero compartir con ustedes, repito, con vergüenza, con pena ajena, el reporte que hacen las agencias internacionales de esta información. Anuncia aumento del salario mínimo en Venezuela, dice el San Diego Union Tribune. Caracas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el sábado un incremento del salario mínimo mensual del país en momentos que la mayoría de los venezolanos no tienen la capacidad de satisfacer la totalidad de sus necesidades básicas de alimentación. A partir del 1 de mayo, el salario mínimo mensual se elevará a 7 millones de bolívares, lo que equivale a unos $2.47 al tipo de cambio oficial, que, sumado a un bono de alimentación de 3 millones de bolívares, incrementará la remuneración mínima legal a 10 millones de bolívares o, lo que es lo mismo, $3.54 mensuales, dijo el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, en un acto con motivo del Día del Trabajador. Además está de recordarles que el cartón de huevos cuesta $4 y dele.
El alza representa 1.12 dólares menos en comparación al monto anunciado el 1 de mayo del 2020, que ubicó la remuneración mínima mensual en 4.66 dólares al mes al tipo de cambio de entonces, es decir, lo que anunciaron Piñate Maduro Piñate el pasado sábado, no es un aumento de salario, en términos reales fue una disminución del salario. Eso fue lo que en rigor anunció, repito, el régimen el pasado sábado. Pese al aumento, el salario mínimo de Venezuela sigue siendo el más bajo de la región y es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la mayoría de sus pobladores, quienes tienen una dieta deficiente, de acuerdo con cifras del Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas. El aumento se produce días después que la administración de Maduro y el Programa Mundial de Alimentación suscribieron un memorándum de entendimiento por el cual el organismo internacional comenzará una operación humanitaria en Venezuela enfocada en los niños con una dieta deficiente. Venezuela cursa su 6º año en recesión y su población es azotada por los altos precios de los alimentos, los bajos salarios en bolívares y precios fijados en dólares. A ese escenario se suma una alta inflación de 4 dígitos que condena a millones a vivir en pobreza. Esta es la primera información del fin de semana que refiere el nombre, la figura del señor Eduardo Piñate. Yo creo que con razón mucha gente dirá, ¿quién carrizo es Eduardo Piñate? Bueno, Eduardo Piñate es un profesor egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, militante de un grupo llamado Liga Socialista. La Liga Socialista fue un pequeño grupo de la izquierda en los años finales de los 70 y la década de los 80, un grupo que jamás tuvo ningún logro significativo, ni siquiera dentro del contexto de las muy limitadas posibilidades de la izquierda radical de aquel entonces. La Liga Socialista era la organización de fachada, a su vez, de una organización ilegal llamada OR, Organización de Revolucionarios, fundada por Julio Escalona, la cual a su vez era una escisión de los grupos que estaban en armas bajo el comando de Douglas Bravo. Como ven ustedes, era una división de una división de una división de una división que jamás llegó a nada. Por cosas de la vida, por esos azares de la historia, se produce a finales de en la década de los 90, primero el sangriento golpe de Estado propagandístico del 4 de febrero del 92 y luego el acceso al poder de Hugo Chávez en 1998. Y a ese carro se encaramaron los frustrados políticos de la vetusta Liga Socialista, entre ellos alguien llamado Nicolás Maduro, que a la sazón era o llegó a ser pareja de una de las abogadas de Chávez, y luego llegó a formar parte de sus grupos de guardaespaldas. Bueno, ese señor llegó a ser ministro, llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional y hoy está en Miraflores. Y con él se está llevando a su séquito de políticos poco exitosos de la llamada Liga Socialista. De allí viene Eduardo Piñate. Ese es el personaje que, repito, fue noticia este fin de semana por 2 razones. Primero, por este anuncio vergonzoso de este aumento absolutamente ridículo. En realidad, ya como vimos, en términos estrictos, no es aumento, sino disminución del salario mínimo. Ese es el logro socialista. Llegar al poder para reducir al mínimo la calidad de vida del venezolano y para hacer retroceder en medio siglo las reivindicaciones históricas del movimiento obrero. Ese es el logro de esos socialistas. Pero no contento con eso, hay otro dato importante. Eso fue el sábado, el anuncio
del rico salario ínfimo. El domingo, el señor Maduro Moros designa a Eduardo Piñate nada más y nada menos que como nuevo ministro de Educación. Así lo reseñan los colegas del diario El Impulso. Maduro designa a Eduardo Piñate como nuevo ministro de Educación y a José Ramón Rivero como ministro del Trabajo. La tarde de este domingo, Nicolás Maduro designó a quien hasta hoy ocupó la cartera del Trabajo, Eduardo Piñate, como nuevo ministro de Educación en sustitución del recién fallecido Aristóbulo Istúriz. Por su parte, Piñate será sustituido por José Ramón Rivero, diputado de la Asamblea Nacional Chavista. El anuncio lo hizo vía telefónica en contacto con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen. El mismo se produce un día después que Eduardo Piñate anunciara el nuevo aumento salarial vigente a partir de este mes, el cual establece el salario mínimo en 7 millones de bolívares y el beneficio de alimentación en 3.000 bolívares para un total de $3.54. ¿Por qué es relevante este comentario? Bueno, no solamente por la coincidencia en el tiempo de una cosa y la otra, no solamente por la similitud de orígenes políticos, me refiero, entre Piñate y Maduro. No, el tema es el siguiente. El tema es que el profesor Eduardo Piñate, a quien conocí en nuestros tiempos de estudiante también del Instituto Pedagógico de Caracas, el profesor Eduardo Piñate, como funcionario público, como ministro del Trabajo, no desarrolló ningún tipo de iniciativa que llevara a respetar a los trabajadores organizados, a consultar a los trabajadores organizados y a construir con los trabajadores organizados y con los empresarios ese trípode que es el diálogo social, que es el tripartismo, que es lo que está exigiendo la Organización Internacional del Trabajo. Por el contrario, el señor Piñate fue el protagonista de una conducta oficial, el portavoz de una conducta oficial de negación de los derechos de los trabajadores y de destierro de las posibilidades de diálogo para el desarrollo de una política que nos ha traído hasta acá, hasta la miseria absoluta, hasta la destrucción de los derechos más elementales del trabajador venezolano. Antigüedad, cesantía, salario, empleo decente y estable, todo eso forma parte de la nostalgia. Todo eso fueron derechos que la democracia venezolana le reconoció y le cumplió a los trabajadores venezolanos, derechos que han sido, repito, conculcados por el régimen y sobre todo en los últimos 2-3 años bajo la presencia de Maduro en Miraflores y de Eduardo Piñate en el Ministerio del Trabajo. Cabe entonces la pregunta, ¿le van a hacer a la educación venezolana lo que le hicieron a los trabajadores? ¿Van a destruir lo poco que queda de la educación venezolana como hicieron con las reivindicaciones laborales en el sector trabajo? Es decir, si fuera ciertamente ese el enfoque y el encargo que tienen, ¿va a continuar Piñate la obra de Aristóbulo Istúriz al frente del Ministerio de Educación? Porque hasta ahora, hasta mejor análisis, la obra de Istúriz en materia de educación se resume en la destrucción de la escuela venezolana. ¿Va a terminarla de destruir? Yo creo que la designación del señor Piñate al frente del ministerio que alguna vez fue ocupado por Uslar Pietri, que alguna vez fue ocupado por Prieto Figueroa, que alguna vez fue ocupado por Cárdenas Colmenter, entre otros muy ilustres venezolanos, la designación del señor Piñate, del profesor Piñate, al frente de ese despacho obliga no a los maestros únicamente, no a los sindicatos del magisterio, no, obliga a cada padre de familia, a cada madre de familia a ver lo que está ocurriendo en el ámbito educativo
con unos ojos de mucho mayor preocupación y mucha mayor urgencia. Esto es ciertamente delicado, ciertamente preocupante. La Liga Socialista llegó al poder. Uno de los nombres que suenan para ser designados hoy como nuevo rector del Consejo Nacional Electoral es el también profesor Alexis Corredor, quien, si no se trata de otro personaje, creo que también forma parte de esa cantera, por así llamarlo, de la Liga Socialista en el Pedagógico de Caracas. La Liga Socialista llegó al poder, Venezuela llegó al abismo. No es coincidencia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que también ha generado en algunos curiosidad, en otros perplejidad y en otros sencillamente indignación. Me refiero a las declaraciones que dio el fiscal general de la República designado por quien no correspondía, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, la difunta Asamblea Nacional Constituyente, el fin de semana. Para hacerles rápido el cuento, conocido por muchos de ustedes, esta declaración consistió en una modificación radical de la narrativa del gobierno venezolano en relación a algunos sonados crímenes perpetrados por agentes del Estado. Eso lo sabía todo el mundo, eso fue denunciado por todo el mundo, eso fue señalado por todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero al planeta entero, solamente a la opinión pública venezolana. Sin embargo, fue ahora que Tarek William Saab se enteró de que Pernalete, el joven Pernalete, fue asesinado con un bombazo lacrimógeno en el pecho. Se enteró que el capitán Acosta Arévalo fue asesinado tras crueles torturas y se enteró que Fernando Albán fue lanzado desde un piso 10 en la sede del SEBIN. Ahora es que se entera a Tarek William Saab de eso y produce una rectificación, repito, una corrección en la narrativa oficial en relación a esto. Sin embargo, insisto, esto
no ha sido recibido exactamente con aplausos por todo el mundo. De hecho, hoy los colegas del diario El Nacional titulan de la siguiente manera: padres de Juan Pablo Pernalete afirman que fiscal del régimen pretende garantizar la impunidad. Me pregunto, ¿estamos en presencia de algo similar a lo ocurrido con el aumento salarial, que en vez de aumento es una disminución en realidad del salario mínimo? Es decir, este reconocimiento de culpa no es para sancionar a los responsables, sino precisamente para buscar impunidad. La pregunta se la hacemos a Ali Daniels. Ali Daniels es vocero, directivo y fundador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, y es una voz que nos orienta, que nos nutre, que nos da no propaganda, sino insumos para mejorar nuestro criterio. Ali, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué hay detrás de este reconocimiento por parte de Tarek William Saab de estos monstruosos crímenes perpetrados por agentes del Estado? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ¿me escuchas? Perfectamente. Y todas estas acciones que está tomando la Fiscalía y además la fecha en que las está realizando, ninguna de estas acciones es un hecho aislado y hay que verlo como parte de toda una política coordinada para actuar frente a la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son los otros hechos que marcan esta situación? Primero, el cambio de embajador, en este caso cambio de embajadora ante la Corte Penal. Se nombró a la señora Gladys Gutiérrez como nueva embajadora ante la Corte. Adicionalmente, se emitió un decreto en días pasados ordenando la reestructuración de la Policía Nacional. Y ahora está esta rueda de prensa donde además se leyó un comunicado de la Fiscalía exigiéndole a la Fiscalía de la Corte Penal que tuviera más transparencia y que dijera si este envío de información que acaba de hacer la Fiscalía de aquí era suficiente para determinar que en Venezuela se estaba juzgando a los violadores de derechos humanos. Obviamente, ninguno de los hechos que he señalado, ninguna de las acciones que he señalado es suficiente para esto último. Pero se quiere pretender hacer ver que esto ocurre en Venezuela, que se está luchando contra los violadores de derechos humanos, y citando una de las cifras que da el fiscal, de que ha logrado en su gestión 153 condenas por violación de derechos humanos, quisiera señalar que solo el año pasado, para que tengamos una comparación, Provea indicó que en Venezuela se cometieron 2.853 ejecuciones extrajudiciales, lo cual obviamente hace palidecer esa cifra de 153 condenas, que además habría que analizar si efectivamente se ajustan a lo que debió ser, porque si es como en el caso de los casos emblemáticos que él señaló ayer, el de Pernalete, el de Albán y el de Acosta Arévalo, pues si es así, si es con esos parámetros, pues tampoco esas situaciones responden a la justicia, porque las calificaciones que hizo la Fiscalía no se ajustan a la realidad ni a lo que debería ser la condena de quienes son responsables de esos abominables hechos. Estamos conversando con Ali Daniels, el doctor Ali Daniels, fundador, directivo y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, así como hay una diferencia importante entre un acto de violencia perpetrado por un particular contra otro, eso es un delito, pero cuando lo perpetra un agente del Estado, estamos en presencia de una violación de un derecho humano. Quien viola los derechos humanos es el Estado, son los Estados. También hay una diferencia importante entre una violación puntual de un derecho humano y cuando esa violación ocurre en el marco de un patrón, de un marco de acción, de un conjunto de acciones similares y coordinadas. Entonces se asume que se está en presencia de un delito de lesa humanidad. Y entiendo también, confírmame por favor si no estoy equivocado, que cuando se trata de esto último, la investigación llega no solamente a los perpetradores del hecho, sino a toda la cadena de mando que está involucrada. ¿Es a eso a lo que se le está huyendo?
Efectivamente, por ahí es donde tienen que ir las aclaratorias. Lo que pasa es que esto es un tema complejo. En estos momentos, como se sabe, hay un examen preliminar abierto por la Fiscalía en el caso venezolano. En diciembre del año pasado, la misma Fiscalía informó que había pasado de la fase 2 a la fase 3. La fase 2 es donde se determina la existencia de crímenes de lesa humanidad, que son crímenes competencia de la Corte. Como tú muy bien has señalado, uno de los elementos para la determinación de crímenes de lesa humanidad es que los mismos hayan sido ejecutados de una manera sistemática, generalizada. Lo sistemático generalizado indica que se trata de una política de Estado, es decir, no es una decisión individual de un funcionario que dice voy a violar los derechos humanos de esta persona, sino que hay una política general y aplicada sistemáticamente por parte del Estado de hacerlo. Y en ese sentido, al ser una política del Estado, los responsables no solo son los responsables materiales, sino también quienes dirigen y quienes son responsables de las órdenes que conllevan a esas situaciones. Y por eso, la misma Fiscalía en diciembre del año pasado señaló que las investigaciones para sancionar a los responsables deben aplicarse también a los máximos responsables. Repito, máximos responsables fue la expresión utilizada por la Fiscalía. Y esa expresión no se aplica a ninguno de los juicios que se anunció por parte de la Fiscalía el día 1 de mayo. De hecho, no se aplica no solo a ese caso, no se aplica a ningún otro caso que la Fiscalía lleve sobre violaciones de derechos humanos. De modo que no es posible decir que porque se juzga a algunos funcionarios subalternos, porque además son pocos casos que no representan a la totalidad de la realidad de los sistemáticos generalizados de la violación de derechos humanos, en los poquitos casos donde haya alguna averiguación y algún juicio, en esos casos no se juzga a los máximos responsables, sino a funcionarios subalternos. Y eso es lo que nos quiere vender como lucha contra la violación de derechos humanos. Eso no es suficiente. Finalmente, Ali, y agradeciéndote de tu gentileza al atendernos y darnos esta explicación exhaustiva, ¿qué podemos esperar los venezolanos de los procesos que se verifiquen en la Corte Penal Internacional en los próximos tiempos, sobre todo ante la salida de la fiscal que hasta ahora ha llevado la causa, la fiscal Batchelder? Sí, bueno, justamente, precisamente por eso es que se están haciendo estos movimientos que yo he señalado, aunque se espera que en las próximas semanas la Fiscalía se pronuncie sobre el caso Venezuela y de este modo generar toda esta opinión mediática oficialista de que se está haciendo algo, pero en realidad no es así como ya hemos visto. Sin embargo, quisiera comentar que no soy yo, es el propio Estatuto de Roma que dice que no basta que haya una investigación de los casos, sino que además, si ocurre alguno de los supuestos que voy a mencionar ahora, esa investigación no es suficiente, porque dice que no será suficiente si las decisiones judiciales que se toman se hacen para sustraer al responsable que es verdaderamente responsable de la violación de derechos humanos, si existe una demora injustificada o si el proceso que se realiza no se realiza de una manera independiente e imparcial. Cualquiera de estos supuestos que yo acabo de señalar es aplicable prácticamente a cualquier caso en este país, por lo cual nosotros lo que esperamos es que la Fiscalía, cuando se pronuncie en los próximos días, en la próxima semana, diga que efectivamente esto es lo que pasa en Venezuela, que las investigaciones no cubren lo que tienen que cubrir y ni siquiera se imputa por los delitos que se tienen que imputar, y en consecuencia procedería el llevar un caso ante la Corte, que es el siguiente paso luego de cerrar un examen preliminar. Es decir, presentar un caso por nombre y apellido de los responsables de las violaciones de derechos humanos en el caso venezolano ante la Corte Penal Internacional, particularmente en su sala de cuestiones preliminares. Ali, te agradecemos inmensamente la gentileza de habernos atendido en esta madrugada y darnos esta explicación que nos ilumina en relación a lo que está ocurriendo en realidad con estos anuncios del fiscal general designado por la ANC del pasado 1 de mayo. Un gran abrazo y buenos días. Gracias, Dicho. Muchas gracias a ti. Saludos. Ali Daniels.
abogado, directivo, fundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, explicándonos en detalle la trampa, explicándonos en detalle la estafa. ¿A qué me refiero? Bueno, pongamos el símil del salario mínimo. El 1 de mayo del año 2020, hace un año, el gobierno anuncia con bombos y platillos un salario mínimo que llevado a dólares era en realidad 4.4 dólares al cambio de entonces, al cambio oficial de entonces. Un año después, el 1 de mayo del 2021, anuncian un nuevo salario mínimo supuestamente aumentado, pero que en realidad, llevado a dólares, es igual a 3.54 dólares americanos, siempre según el cambio oficial. Es decir, no aumentaron el salario mínimo, lo redujeron. Los salvajes estos redujeron el salario mínimo a pesar de la situación horrenda que está viviendo el venezolano. ¿Entiendes? ¿Qué es eso? Eso es un desliz aritmético, eso es un desliz matemático, eso es un error de cálculo. No, chico, eso es una estafa. Decir que estás aumentando el salario cuando en realidad lo estás reduciendo es no solamente una mentira, es una estafa. Bueno, cuando vamos a este tema, decir que estás persiguiendo a los culpables de estos crímenes atroces, cuando en realidad lo que estás es intentando evitar que la cadena de mando sea investigada, eso no es la búsqueda de los culpables. Eso es más bien intentar el encubrimiento. Esa fue la explicación que nos acaba de dar de manera clara y académica el doctor Ali Dani. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos de La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema demasiado importante, demasiado relevante. Para hoy está convocada una sesión especial de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre del 2020, este cuestionado foro parlamentario que preside el señor Jorge Rodríguez. La agenda de esta sesión extraordinaria es la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral en el marco del procedimiento, por cierto, que la ley establece para ello, es decir, la integración de un comité de postulaciones, la recepción de los recaudos de los postulados, el decantado de ese total de postulados, luego la definición de una lista que es llevada a Cámara para que sea debatida, esa lista integrada por 103 nombres, 15 de los cuales fueron propuestos por la sociedad civil venezolana en una primera jornada, luego hubo otros postulados. Esa lista es la que va a ser objeto de sanción en la tarde de hoy. Este es un tema relevante,
porque si todo lo que vimos en el segmento anterior sobre el tema del desastre de la administración de justicia y todo lo que vimos en el primer segmento del programa acerca del caos, de la crisis económica y social, si todo eso es verdad, bueno, resulta que eso no tiene solución, sino en el marco de la construcción de una salida política a la crisis venezolana, una salida que sea pacífica, porque por cierto, otras alternativas se intentaron en medio de un fracaso estruendoso. Una salida política pacífica pasa por la designación de un órgano electoral. El portal sivenezuela.net nos trae hoy esta información. Diario Panorama revela en Twitter los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral de manera extraoficial. Dice así la nota. El centenario diario zuliano Panorama reveló la noche de este domingo los 5 nombres de quienes serían nombrados por la Asamblea Nacional como los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En su publicación fueron mencionados los nombres de Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Tania D'Amelio, Roberto Picón y Alexis Corredor. El nuevo CNE está listo. Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Tania D'Amelio, Roberto Picón y Alexis Corredor serán designados este lunes 3 de mayo como los rectores principales del Poder Electoral. No nos pronunciemos sobre especulaciones, pero ciertamente, repito, este es un tema relevante y como tal buscamos criterio experto para analizarlo. Tenemos en línea a Andrés Caleca. Andrés Caleca fue presidente del Consejo Nacional Electoral, es un activista ciudadano por la democracia y por la libertad y su criterio nos merece mucho respeto. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Cuéntanos en tu opinión, ¿qué es este anuncio que se espera para hoy? ¿Será un gran triunfo, como dice el gobierno? ¿Será un fraude, como dice Guaidó? ¿O será una rendija para seguir luchando por el rescate de la ruta democrática, como han dicho sectores, voces de la sociedad civil? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, en primer lugar debo aclarar que yo no tengo mayor información sobre el tema que no sea la que tú ya has reseñado en este resumen de prensa que has dado, ¿no? Hay muchos nombres funcionando, rodando en la calle, suben unos, bajan otros, típico de estas cosas, ¿no? Especulaciones. Muchas puestas a rodar por los propios interesados. Claro. El primer comentario que tengo que hacer es que en algún momento el país político venezolano y particularmente el PSUV tendrá que ponerse de acuerdo para modificar la Constitución en lo que respecta al Consejo Nacional Electoral, porque sencillamente esa Constitución no le sirve. La Constitución dice que el Consejo Nacional Electoral tiene que estar integrado por 5 venezolanos independientes de toda parcialidad política y de toda relación con los actores políticos actuantes en el país. Y eso no se cumple nunca, ¿entiendes? La realidad, ahora se está trabajando en un CNE que tenga 3 del gobierno, 2 de la oposición, en la misma historia de siempre. Además, una Asamblea Nacional, que debo recordar, sobre cuya cabeza pende la espada de Damocles de la ilegitimidad, porque esa Asamblea Nacional fue electa violando todos los preceptos de la Constitución en materia electoral venezolana. Pero bueno, ese es un tema, independientemente de lo que salga de esa negociación o de esas negociaciones que se están haciendo. Porque es importante, esto sí lo sé, de las pocas cosas que sé, el gobierno ha sido muy hábil en dividir a la oposición venezolana en la mesa de negociaciones. Y por eso Jorge Rodríguez habla de las oposiciones. Y es una realidad fáctica. La oposición venezolana está dividida en por lo menos 4 o 5 expresiones. Y el gobierno las aprovecha muy bien. Ok, entonces, independientemente de lo que salga de esa designación, si nos gustan o no nos gustan esos rectores que nombraron allí, si tienen más o menos legalidad o ilegalidad, los hechos políticos deben ser afrontados políticamente. Y el problema político de fondo que está viviendo Venezuela y que está viviendo particularmente quienes somos opositores al régimen chavista es la debilidad estructural que tiene la oposición venezolana en este momento. Mira, Chugo, las últimas encuestas demuestran que a pesar de que Maduro, la gestión de Maduro, la situación del país, tiene el rechazo de casi el 90% de los ciudadanos. Es decir, yo nunca había leído unas encuestas similares donde el gobierno de la nación tiene un rechazo en su gestión de casi el 100% de los venezolanos consideran
que Maduro lo está haciendo más. Mientras eso está así, la oposición venezolana, en todas sus expresiones, Alacranes, no Alacrán, G4, Lamour, María Corina, todo el espectro de la oposición venezolana, no tiene el apoyo ni siquiera del 5% de la población. Es decir, estamos en una situación sumamente difícil desde el punto de vista político. Un gobierno incapaz, rechazado por todo el país, casi por el 100% del país, no tiene enfrente nadie. Y entonces está feliz gobernando de la peor manera posible que haya conocido Venezuela en su historia, solo en la cancha, porque la oposición venezolana está profundamente dividida, profundamente desmantelada, ha abandonado los espacios de lucha, encerrada en sí misma, en su propia geografía incluso, y en la política no existe el vacío como en la física. Entonces nadie va a dar un salto al vacío, se queda ahí Maduro, y el problema de fondo es que si no se le planta cara al gobierno de Maduro en los próximos meses y años, en Venezuela se va a consolidar un régimen totalitario, que es la verdadera vocación del proyecto histórico chavista. Entonces, ¿a qué voy con toda esta introducción? Que independientemente de lo que haga, cuál sea ese CNE que nombren, de su legalidad, su legitimidad, su falta de legalidad y su falta de legitimidad, porque las va a tener todas, la oposición venezolana tiene que revisar su participación en la arena política. Mira, la política es un oficio que hay que cultivar, que hay que desarrollar. La oposición venezolana está aislada en sí misma, aislada de los sectores sociales que existen en el país, e incluso aislada geográficamente, como lo dije al principio. No llegamos a los barrios, no llegamos a los pueblos del interior del país. La oposición venezolana no llega a una relación más allá de la pequeña porción de clase media opositora que queda, porque además la gran mayoría de esa clase media se fue del país. Entonces tenemos un problema de desconexión que tiene que resolverse. En primer lugar, con una unidad mayor de la oposición, lo que yo llamo una unidad orgánica. No pueden haber 3, 4 estrategias de la oposición contrapuestas. No pueden haber 3 o 4 dirigentes de la oposición peleándose uno con otro. 3 o 4 acciones tácticas distintas y contradictorias entre sí. Debe producirse una unidad orgánica, funcional de la oposición venezolana. Incluso llegué a hablar en tu programa en una oportunidad hasta de un partido único de los demócratas venezolanos. Ojalá pudiéramos llegar a eso para poder enfrentar este monstruo que es el chavismo y la anomia de la sociedad, porque no solo el chavismo, el enemigo menos importante es el chavismo, que es un tigre de papel que se está derrumbando. El tema a vencer es la anomia del país, la indefensión del venezolano, el descreimiento del venezolano sobre la política y los políticos. Entonces eso requiere la unidad más férrea posible. Y en segundo lugar, requiere que tú te muevas por todo el país, en todos los sectores, promoviendo liderazgo y promoviendo el mensaje que no es otro que el mensaje de la democracia. Señores, Venezuela se está hundiendo en el autoritarismo, y la única manera de salir del autoritarismo es implantando un régimen democrático moderno. Esa idea hay que venderla, lo que yo llamo la pedagogía de la democracia. ¿Y cómo la vendes si tú no sales de tus 4 paredes sociales donde estás metido? Tienes que salir por el país, y las elecciones son una gran opción, porque fíjate, vamos a cosas prácticas, de términos prácticos que tú conoces incluso más que yo. Trata de ir en una situación normal como esta y meterte en los barrios de Caracas. Inmediatamente te salen los colectivos encima, porque hay un formidable aparato represivo montado con asesoría extranjera para impedir que cualquier resistencia se desarrolle, incluso en su expresión más pequeña. Te salen los colectivos, no te dejan entrar al barrio, te sacan con amenazas, te caen a piedra. Bueno, en un momento electoral, ya eso no lo puede hacer el régimen. Entonces, tú no puedes perder la oportunidad de unas elecciones como las que están previstas en Venezuela, que son además, por cierto, unas elecciones regionales y locales, donde no está en disputa el poder central. O sea, Maduro va a seguir allí, vamos a estar claros, pase lo que pase en estas elecciones, sea cual sea el CNE. Pero te vas a mover en más de 250 alcaldías, promoviendo 250 dirigentes nuevos, que la oposición venezolana tiene mucho tiempo sin generar nuevos dirigentes. Es imposible que tú desarrolles
un movimiento fuerte si no promueve, si no forma, si no desarrolla nuevos dirigentes. Bueno, que te permita llegar con esos dirigentes a todos los rincones del país con el mensaje de la democracia. ¿Para qué? Para construir tu fuerza política, que está destruida, está desconstruida tu fuerza política. Tu fuerza política está viviendo una debacle y tu tarea en este momento, la tarea fundamental de la oposición venezolana, es reconstituirse a sí misma para poder enfrentar lo que venga, que no sabemos qué es lo que va a venir. Puede venir incluso una implosión del régimen chavista y no tendrá la oposición ninguna posibilidad de actuar frente a esa implosión, porque la oposición venezolana en la práctica casi no existe. ¿Entiendes? Entonces, tu primer fortaleza, tu propia organización, tu propia propuesta. Y mira, nunca una mejor opción que cuando hay, sobre todo en regímenes autoritarios que, como te dije, no te dejan actuar en condiciones normales, nunca una mejor oportunidad que unos procesos electorales. Hacia allí es que tenemos que poner la vista, independientemente de lo que pasa en el CNE. Me parece muy bien que haya sectores de la oposición venezolana que estén presionando, y de la comunidad internacional, por cierto, no hay que olvidarlo, presionando al gobierno para que el CNE sea lo más equilibrado posible, etcétera, tal. Bueno, veremos. Yo al gobierno no le creo absolutamente nada de lo que negocie, ni lo que acuerde. Lo que puede acordar una cosa hoy, mañana la cambia. Pueden nombrar a 2 miembros del CNE hoy que nos parezcan muy bien, y el mes que viene los meten presos. Esa es la naturaleza del chavismo, ¿verdad? El problema que me preocupa somos nosotros. ¿Qué fuerza tenemos? ¿Qué posibilidad tenemos de construirla? Mira, y el proceso electoral, las elecciones, que no son un fin en sí mismo, que incluso en este caso ni siquiera se plantean la elección de la presidencia de la República, las elecciones como mecanismo y posibilidad de crecer, de organizarse, de vender el mensaje, de llegar a sectores a los que no estamos llegando en este momento, porque no hay medios de comunicación, porque hay censura, sectores que están desamparados, Chu. Ya no creen en el chavismo los perdió, pero no creen en más nadie, porque no conocen a más nadie. Esa es la realidad, y eso es lo que tenemos que afrontar hacia el futuro, independientemente de cuál sea el CNE que salga esta tarde o mañana, cuando lo vayan a nombrar, es cómo nos disponemos con una estrategia de construcción de una fuerza opositora a participar en la política venezolana en todos sus aspectos, incluyendo en la vía electoral. Andrés, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta conferencia sobre cómo valorar lo que va a ocurrir esta tarde, entendiendo entonces, sacando de tus palabras, que lo trascendental, lo fundamental no es si es 2-2-1, si es a 3-2, si es 4-1, que el tema no es ese, el tema es cuál es la estrategia para reconstruir el campo democrático y cuál es la estrategia para que ese campo democrático termine siendo la expresión política de la Venezuela descontenta. Ese es el punto, ciertamente, y hacia allí es donde tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, Andrés. Buenos días. Buenos días, Chu. Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, ciudadano activo en la búsqueda del cambio democrático en nuestro país. Yo creo que no hay nada que agregar a su docta intervención. Quiero simplemente puntualizar 3 cosas. 1, sobre el tema de las llamadas condiciones electorales. Entendamos, como muy bien dijo Eugenio Martínez, que la destrucción de las condiciones electorales en nuestro país no fue cosa de un día, no fue que Maduro hizo así, ¡ácata!, y las acabó. No, eso fue un proceso. Y la reconstrucción de las condiciones electorales, es decir, la reconstrucción de un sistema electoral potable, decente, acorde con las normativas internacionales de transparencia, tampoco va a ser obra de un acto de magia, tampoco va a ser el resultado de un acuerdo instantáneo. Eso también va a ser un proceso. En primer lugar, sobre eso, sobre el tema de las condiciones. En segundo lugar, sobre otro tema que han dicho por allí. Bueno, ¿para qué participar si tú ganas y te nombran un protector, te nombran un gobierno paralelo? Chico,
Ojalá que el gobierno tuviera que nombrar 24 protectores por haber perdido las 24 gobernaciones. Ojalá que el gobierno tuviera que nombrar 335 protectores municipales por haber perdido las 335 alcaldías. Ojalá. Trabajemos para eso. Porque si no, estaremos como la gente que dice, bueno, ¿para qué voy a combatir al ladrón si el ladrón me va a robar de todas maneras? ¿Me entienden? La verdad verdadera es que la designación de estos gobernantes, de estos administradores ilegítimos, los fulanos protectores, no tienen demasiado efecto cuando un dirigente popular investido por el voto del soberano los enfrenta, aún sin recursos, pero creando un referente claro de transparencia política y de dignidad democrática. Ahí está el ejemplo de Lady Gómez en Táchira, ahí está el ejemplo de Alfredito Díaz en Margarita y de los gobernadores de Anzoátegui y de Mérida. Ahí están, ahí está el ejemplo también de unos cuantos alcaldes nuestros. Entonces, el tema no es, bueno, ¿para qué vamos a participar si nos nombra un protector? Ojalá tuvieran que nombrar 24 protectores en las gobernaciones y 335 en las alcaldías. Ojalá pudiéramos hacerle eso, obligarlos a ese nivel de ilegalidad. Ojalá. Finalmente, lo que nos acaba de decir de manera tan cruda el expresidente del CNE, Andrés Caleca. Aquí el tema es cómo reconstruimos el campo democrático, cómo reconstruimos la fuerza de la oposición democrática. ¿Cómo hacemos para darle a ese 90% de Venezuela que quiere cambio una expresión política que sea creíble, que sea viable, que sea factible? ¿Cómo generamos el liderazgo que inspire esa confianza? ¿Cómo? ¿Con los insultos por las redes? ¿Con las reuniones a puertas cerradas en los cubículos donde caben 4 partidos si acaso? 4 partiditos, por cierto, porque ya no hay partidos grandes en Venezuela. Los hay chiquitos y más chiquitos. ¿Cómo? Bueno, vale, recurriendo a la gente, recurriendo al soberano, recurriendo al país, construyendo músculo democrático en cada municipio, en cada estado. Y para eso, el tema electoral es una oportunidad, más allá, repito, de que el resultado de hoy sea 3-2, 2-2-1, 4-1 o cualquier otro tipo de combinación. El tema no es la aritmética, el tema es la política y sobre todo una política que tenga responsabilidad frente al inmenso drama social que vivimos los venezolanos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos CNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza